Joyería Torres Omar, desde 1980 sirviéndole en el mismo lugar, 2624 norte de la Milwaukee en Logan Square, con los precios más bajos, porque Torres Omar es el fabricante de joyas de oro más grande e importante del Medio Oeste. Arrancamos con uno de nuestros invitados especiales, que viene a Chicago, bueno, ya nos dirá a qué, y le agradezco mucho que nos regale tiempo de su apretada agenda, que tenga esta deferencia para este espacio sin censura, a el senador Juan Carlos Romero Hicks, quien es senador por el PAN por el estado de Guanajuato. Senador, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Don Vicente, muy buen día. Un privilegio estar aquí con la comunidad hispana. Un saludo muy afectuoso también para todos. Gracias por recibirnos. Al contrario, gracias por darnos esta oportunidad de hablar de lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo en Chicago, senador? Somos un grupo de senadores que nos hemos denominado Operación Monarca. Esto se origina porque a partir del Trumpocalipsis hay una gran... ¿Cómo es? El Trumpocalipsis. Órale, está buena esa. Hay una gran preocupación por las deportaciones, por la inseguridad, y aprovecho para enviar una muy cordial forma de salutación a esta comunidad que sigue siendo México. México no termina en la frontera, México se lleva en el alma y en el corazón, y eso es lo que ustedes hacen todos los días con testimonios de polvo, sudor y lágrimas. Frente a esta amenaza, Armando Ríos Peter, senador de Guerrero, y otros senadores, Jesús Casillas de Jalisco, Benjamín Robles Montoya de Oaxaca, en diciembre del año pasado nos reunimos para empezar este grupo llamado Monarca, para ver cómo podríamos facilitar el apoyo de los gobiernos estatales y el gobierno federal a la comunidad migrante. ¿Por qué nos llamamos monarcas? Pues la monarca es multinacional, es Canadá, México, Estados Unidos, vuela, va y viene, tiene fortaleza, tiene belleza, sin embargo al mismo tiempo tiene elementos de fragilidad. Así las cosas, el primer pronunciamiento que hicimos fue el Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre del año pasado, y hemos estado visitando diferentes partes de la Unión Americana. En enero estuvimos en Los Ángeles, en febrero en Phoenix, otros compañeros ya fueron a Nueva York, hoy nos toca estar aquí en la ciudad de Chicago. El movimiento ha venido creciendo, no es un movimiento de partido, y está incluyendo a las personas que vienen de diferentes estados de flujo migratorio: Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Durango, entre otros. Ya somos más de 20 senadores monarcas y hemos estado cerca de la comunidad para conocer cuáles son sus necesidades. ¿Qué hacemos en las visitas? Diálogos con la comunidad migrante, con las autoridades locales, en lugares donde son, por ejemplo, ciudades santuario. Nos reunimos con congresistas, tanto locales como con congresistas federales. Por ejemplo, hoy en la tarde estaremos con el senador Richard Durbin para ver temas de legislación, de diplomacia parlamentaria. Mañana estaremos con Luis Gutiérrez. También nos reunimos con congresistas locales como Martín Sandoval. Dentro de un rato estaremos con la vicegobernadora de Illinois, Evelyn Sanguinetti. También nos interesa tener mucho contacto con la parte empresarial, con aquellos mexicanos que están, por ejemplo, en la Villita, aquí en la Cámara de Comercio, y a eso obedece la visita que tendremos hoy y mañana. Muchos paisanos dicen, ¿a qué vienen? Si lo que se tiene que resolver está en México. Primero, para que no se venga el mexicano, que no tenga que buscar un mejor lugar para desarrollar y para tener a su familia. Y pues los deportados están llegando a México. En ese sentido, ¿qué se está haciendo para apoyar a los deportados? Porque los deportados han llegado por años. ¿Por qué hasta ahora pareciera que se descubrió la nueva gallina de los huevos de oro, don Juan Carlos? Este no es un fenómeno reciente y evidentemente que se necesita la colaboración de todos. Los gobiernos desde los estados. Yo ya tuve el privilegio de ser gobernador de Guanajuato, fui rector, he estado viniendo a Chicago prácticamente por 25 años y vamos reconociendo parte de las necesidades. Empezamos por ver nosotros como una colaboración adicional, porque no somos los que vamos a resolver los problemas y hay que hablar con la verdad, pero representamos entidades federativas, dos líneas inmediatas entre otras. Una, la línea de protección consular. Hablando, por ejemplo, en Phoenix y en Los Ángeles, nos damos cuenta que los consulados hacen un trabajo esforzado, sin embargo, insuficiente.
voy a poner ejemplos de lo que hemos podido avanzar lentamente. Primero, hay una red de 50 consulados en Estados Unidos. Es la red consular más grande de país alguno sobre el planeta. Pero los consulados no tienen los elementos suficientes de abogados, de líneas de atención. Y ante la crisis financiera en México, que obligó a una austeridad, el Senado inmediatamente propuso a la Secretaría de Hacienda y el presidente de la República tomó las decisiones necesarias para que se diera una asignación adicional de más de 1,000 millones de pesos. Para que por cierto no han llegado, ¿no? Están empezando a llegar y sí, estos procedimientos tienen que ser mucho más ágiles y hay que entender que esto solo no va a resolver el tema, simplemente era para mandar un mensaje de que el mexicano tiene una importancia muy significativa. No, por ejemplo, el año pasado legislamos para que los consulados puedan expedir actas de nacimiento a aquellas personas que no tienen acta de nacimiento de origen. Hay 3 tipos de actas que el consulado puede auxiliar. 1, los mexicanos que nacimos en el territorio nacional y que por convenios con los gobiernos estatales y con la Secretaría de Gobernación pueden expedir su acta. Alguien que nació en Oaxaca o en Guerrero, en Guanajuato. 2, los que ya nacieron en territorio de Estados Unidos y el consulado tiene una función de carácter de registro civil y puede expedir el acta. Y luego hay un tercer caso, que es el más reciente, en el que había mexicanos, o existen mexicanos, una gran cantidad de personas que no tienen un solo documento, no fueron registrados. Entonces le dimos la capacidad, pero la Cancillería no había hecho todavía el trabajo suficiente para la reglamentación, para hacerlo de manera apropiada. Pues hoy, hace 2 semanas, el canciller Luis Videgaray ya en Nueva York expidió la primera acta de nacimiento a una jovencita poblana de 18 años. Ahí hay un ejemplo. El otro caso tiene que ver, y en el caso de un servidor, Juan Carlos Romero Hicks, soy el presidente de la Comisión de Educación del Senado, porque hay personas que regresan a México y para la revalidación de estudios estaban pasando un viacrucis. Ya se hizo una modificación a la Ley General de Educación. Se convenció al secretario Nuño de la importancia de hacer estas situaciones de manera más amable y más accesible. Y el 28 de febrero el Senado modificó la Ley General de Educación. Y ayer, por cierto, la Cámara de Diputados hizo lo propio porque se requiere la colaboración de ambos lugares, de forma tal que, por ejemplo, ya una persona preescolar, primaria, secundaria y bachillerato va a poder hacer esas revalidaciones prácticamente sin documentos, sin acta de nacimiento, sin apostille, sin traducción de perito oficial, o las dificultades enormes que había porque, por ejemplo, en el bachillerato hay muchos planes de estudio en México. En preescolar, primaria y secundaria es un solo plan de estudios. Esto se va a facilitar. Y lo mismo, se van a reducir las partes de tramitología en lo que se refiere a educación superior, que es mucho más complejo. Hay mexicanos que regresaban a territorio nacional y les llevaba 3 años o más revalidar sus estudios. Pero déjeme preguntarle, senador, ¿por qué hoy? ¿Por qué ahora? Si con Barack Obama en 8 años se deportaron millones de personas. 3,5 millones de personas. ¿Y luego? Ya había una normatividad, sin embargo esa normatividad era insuficiente. Es un proceso de perfeccionamiento. La Secretaría de Educación Pública tiene en México un acuerdo secretarial que se le llama el Acuerdo 286. Ese acuerdo determina hasta el día de hoy cómo se hacen esas revalidaciones. Sin embargo, siempre hay áreas de oportunidad para mejorar y ahora se va a hacer de manera más simplificada. Esto va a beneficiar, en el caso de México, por ejemplo, a los migrantes nacionales que van de un lugar a otro, porque hay familias que, por ejemplo, vivían en Chiapas y en búsqueda de la posibilidad de ir a Estados Unidos se quedaban en Chihuahua o se quedaban en Baja California. También hay que extender esto a los hermanos centroamericanos, porque ellos también tienen derecho a la educación. En el caso de que una persona de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua pase por territorio mexicano, y seguramente algunos de ellos nos están escuchando, México tiene la obligación de proveerles el servicio educativo y ya no va a ser necesario que se les pidan estas formalidades de acta de nacimiento y otras cosas. Estamos platicando en vivo y en directo en nuestros estudios aquí en Chicago con el senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN, senador panista por el estado de Guanajuato. A ver, senador, ¿podemos admitir que
le han llegado tarde, todos, a ponerle dientes a estas iniciativas, a estas modificaciones, al tema migrante. Yo sé que usted ha sido de los más constantes, hay que decirlo con todas sus letras, yo se lo he reconocido en diferentes ocasiones, pero le han llegado tarde, la clase política mexicana le ha llegado tarde y con las manos en la bolsa, si me permite la expresión, a este trompocalipsis, ¿o cómo le llama? Así le dijimos. Sí, Donald Trump, desde que empezó la campaña, era una posibilidad y desde esa trinchera fuimos muy constantes. Aguas, en Estados Unidos pasan cosas extrañas, Arnold Schwarzenegger, Ronald Reagan, y aquí estamos, en medio de este atolladero, queriéndole decir a la gente que para México los migrantes somos importantes. Apenas ayer o antier, el INE dijo no al voto electrónico, por ejemplo. Es una bofetada para el mexicano después de tantos años que digan que no hay tiempo para implementarlo. Es una bofetada que le digan al migrante que va de regreso deportado 2,400 pesos y un pasaje de autobús para donde vayas. Podemos admitirle a la gente de acá de Estados Unidos que no ha habido voluntad y que la voluntad que hoy existe es insuficiente. Sí, hemos fallado. Eso tiene que reconocerse. Sin embargo, a partir de ese diagnóstico hay que sumar voluntades. Y tenemos que reconocer que esto implica apoyos de los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, el gobierno federal, de los primeros actores nacionales que empezaron a tomar sensibilidad con ello fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo hizo don Vicente Fox en su oportunidad. Hay ya una serie de gobiernos estatales como el de Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, que tienen programas para poder atender esto, pero no ha sido lo suficiente y hay que reconocerlo. Entonces, estamos aquí para ver en qué podemos complementar eso. Muchas personas dicen, ¿cuál austeridad, senador? Muchos consideramos insuficientes los 1,000 millones de pesos extras que siguen sin llegar. Yo he sido muy crítico de los consulados, la lentitud de la burocracia mexicana, como si... Aguánteme, agente de ICE, no me detenga porque no me ha mandado mi gobierno todavía cómo defenderme. Perdón que suene a veces hasta burlón, pero a ver, ¿cómo le decimos a la gente que hay austeridad cuando criticamos los 1,000 millones y se dan estos viajes o estos foros como Agenda Migrante que ha de costar mucho dinero y que pues la gente no está? O sea, al final son organizaciones, son políticos, son líderes con los que ustedes se reúnen, pero no se reúnen con la gente. Y la gente que no va a esas reuniones, que no va a esos foros, pues con justa razón mienta madres. Hay que abrirnos y sin duda hay que mejorar. ¿A ustedes les molesta que la gente agarre parejo? Porque, insisto, hay que reconocer que hay políticos que han sido congruentes y que han sido constantes con el tema. Uno de ellos, Juan Carlos Romero Hicks, desde que era gobernador de Guanajuato. Pero la gente agarra parejo. Dice, la clase política se llena los bolsillos en un país en el que 80 pesos diarios de salario mínimo no le alcanza a nadie para sobrevivir. Y al país al que tendrían que regresar muchos de estos deportados. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto dice, no están solos, que vaya y hace su circo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir a los deportados, muchos desde acá, desde Estados Unidos, lo vemos como una tontería, ¿no? ¿A usted le molesta que a todos se les agarre parejo? Hay que asumir la crítica y hay que tomarlo como un consejo gratuito. Sin duda hay que admitir que sea gobierno estatal, municipal o federal, en ocasiones los gobiernos exhiben 6 tiempos de respuesta. Lento, más lento, parado, en reversa, dormido y muerto. Esa es la realidad. Hay que ser autocríticos, hay que ser humildes, hay que tomar nota, hay que corregir. En este sentido, ¿cómo está México, Juan Carlos Romero Hicks? Porque muchos paisanos, ya leía un encabezado, prefieren irse de regreso, prefieren decir yo me voy. Si este presidente Donald Trump no nos quiere, yo me voy. ¿Pero a qué México van a regresar? Ese es parte del reto, porque tenemos que plantear un mundo donde haya libertad para que la persona se quede en México o se quede en Estados Unidos. Estamos conscientes que hay muchos paisanos que no quieren regresar porque ya hicieron sus raíces aquí o porque saben que al regresar a México no hay las condiciones de reinserción
personal, social, familiar y productiva. O hay lugares donde no va a haber el empleo, la educación, la salud o los temas de la inseguridad. Son las realidades que tenemos que reconocer. ¿Está mal México? México tiene luces y tiene sombras. Tiene muchos problemas, violencia, inseguridad, corrupción, impunidad. Sin embargo, también tiene lugares en donde la situación funciona de mejor manera y hay personas que sí tienen acceso a los servicios elementales. Sería muy difícil y muy injusto hacer una afirmación general para decir México está así o en tal lugar. Cada trozo del alma de México es importante, sea desde Chiapas hasta Baja California, Chihuahua, Coahuila, en cualquier lugar de donde las personas estén escuchando. Lo importante es que donde quieran hacer su vida, puedan construir sus sueños, puedan arraigarse y vivir en paz y con prosperidad. ¿Le ha quedado a deber el gobierno de Enrique Peña Nieto al mexicano aquí y allá? Y le pregunto porque muchos me critican por hablar mucho de los temas de México, pero en realidad lo que pasa en México nos tiene que afectar acá, porque continuaría el éxodo de paisanos. O, pues, las remesas y esta binacionalidad. ¿Le ha quedado a deber Enrique Peña Nieto con su gobierno a los mexicanos? Lamentablemente el presidente Peña tiene un nivel de aprobación muy bajo y en este momento debemos de aprovechar la oportunidad por lo siguiente. Si algo ha logrado el presidente Donald Trump es consenso en su contra. Y si algo también puede propiciar es un proceso de unidad nacional. Y no es popularidad hacia un individuo en la política o un partido político, porque los tiempos van y vienen. Las personas no duran de manera eterna en un cargo. Lo importante es que quien asume la responsabilidad haga las cosas de mejor manera. Pero ¿está a la altura el presidente Enrique Peña Nieto de hacerle frente a Donald Trump? ¿Está a la altura un Luis Videgaray para representar a México cuando dice que va a aprender a la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Están a la altura estos personajes? Nosotros hemos sido muy críticos de algunos momentos. En el caso de fines de agosto, cuando el candidato Trump fue a México, dijimos que el caso no era lo correcto. Y lo hemos visto y hemos sido también severos críticos de algunas acciones y omisiones de la Cancillería. Pero no va a arreglar esto la denostación pública. Lo que tenemos que hacer es equipo. Por ejemplo, en este viaje vienen legisladores tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de diferentes partidos políticos. Vienen del Partido de la Revolución Democrática, del PRI, del PAN de manera principal, también de otros. Y lo importante es ir más allá del tema de partidos o del tema de la elección. Lo importante es estar cerca de la gente, que ustedes nos digan en qué podemos estar mucho más diligentes para poder atender algunas preocupaciones, ya sea por la vía diplomática, por ejemplo con los congresos locales, con el Congreso Federal, con autoridades locales en Estados Unidos o en los lugares de origen, porque venimos de diferentes estados. Por ejemplo, en el caso nuestro hay personas del Congreso que vienen de Colima, de Guanajuato, de Jalisco, de Guerrero, de Michoacán, y lo que podemos hacer también es tocar la puerta con la autoridad en turno en México, independientemente de partido, para que algunos temas se puedan resolver. Pero ¿por qué esperar tanto a reunirse con la gente, a escuchar a la gente, senador? El presidente Enrique Peña Nieto, yo era muy crítico en ese momento, presentó su posicionamiento como gobierno en relaciones exteriores desde Los Pinos y estaban todos le aplaudieron, pero los que faltábamos ahí éramos los migrantes, no estábamos ahí. Y pareciera que iniciativas van, iniciativas vienen, y falta el eslabón más importante. Pareciera tenemos razón en sentirnos absolutamente enojados. El enojo, la frustración, porque la cadena es tan fuerte como el corazón y el eslabón más débil. Y si no está funcionando, tenemos que corregir. ¿Qué piensa de este? Yo sé que tiene que correr a otros eventos. ¿Qué piensa de este proceso electoral hacia el 2018? Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas. Su partido empuja por una Margarita Zavala que pues, a muchos le reclaman haber dormido junto a un presidente que inicia una guerra contra el narcotráfico que provoca tantos miles de muertos. Andrés Manuel perfecto no es, he sido muy crítico también. ¿Qué piensa de esto que empieza a
poner turbio todo, que pareciera que todo se hace por por alguna razón política, por alguna ganancia política. ¿Qué piensa de este proceso que ya inició? Dicen, no andamos de candidatos. A ver, hablemosle de frente a nuestra gente. Formalmente las campañas y el proceso electoral inician a partir de septiembre. Y sí, en el imaginario ya hay personas que han declarado su aspiración. La elección, lo sabemos, es el domingo 1 de julio. Entre el 20 de noviembre y el 23 de enero los partidos, conforme a sus estatutos internos, van a definir sus candidaturas presidenciales, y hay una cita importante por las elecciones locales en 4 entidades federativas, que son el domingo 4 de junio. Hay elecciones para gobernador en Coahuila, Colima y el Estado de México, y elecciones para ayuntamiento en el Estado de Veracruz. Ningún partido tiene la mayoría en este momento. Y si vemos la intención de voto, que desde luego puede ir modificándose, poco más del 30% del electorado no tiene una definición de partido. Porque la realidad es que cada vez los partidos pesan menos y los individuos tienen una mayor relevancia y hay un voto diferenciado. Porque además hemos tenido alternancia y el ciudadano cada vez tiene más elementos de opinión, es más crítico, no está satisfecho. Considero que las intenciones son preliminares. El año pasado tuvimos 2 elecciones mundiales muy visibles y nadie tuvo la capacidad de pronosticar con certeza. En el caso del Brexit en el Reino Unido y en el caso de la elección en Estados Unidos el 8 de noviembre. Lo importante es que haya buenos candidatos, buenos partidos, buenas propuestas y que el día de la elección haya una votación copiosa. Muchos piensan que en el PAN hay personas capaces y que no la más capaz o la más idónea para candidata sería Margarita Zavala. ¿Usted qué piensa? En el PAN hay 3 personas que han manifestado ya su interés hasta este momento. Está Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, se especula también sobre Ricardo Anaya, el presidente del partido. Ha habido invitaciones para otras personas. Hay personas que quieren entusiasmar a Ernesto Rufo, hay quienes quieren entusiasmar a Juan Carlos Romero Hicks. ¿A usted? Sí. ¿Le han llamado para que se lance? Es un asunto creciente, no hay convocatoria formal. Nuestra opinión es que esto no va a ser un asunto de 3 en Acción Nacional. Hay más liderazgos y probablemente haya otros competidores. ¿Lo está pensando seriamente? Sí. ¿Quiere ser presidente? Sería un trabajo muy digno para cualquier persona la oportunidad de representar a México. Sin embargo, para merecer el futuro hay que trabajar el presente y para eso estamos aquí. El presente dice que si la gente vota por el PRI es porque es medio... le gusta la mala vida, diríamos, en el norte, con lo que está viendo con Enrique Peña Nieto en el poder. Después de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, ¿el PAN puede, con autoridad moral, decir que se puede ganar la próxima elección? Creo que sí, pero no quiero generalizar y desde luego quiero respetar la decisión individual de cada elector. Es el caso de Guanajuato. En Guanajuato el PAN ha tenido la gobernatura desde hace 25 años, desde 1991, y ha venido refrendando. Hay muchos Méxicos, y entonces también es cada vez más común tener un alcalde de un partido político, un gobernador de otro, y el presidente de la República, que no necesariamente coincide. No es la descalificación la que va a llevar a México. ¿Usted pensaría en la candidatura por el PAN o como independiente? Soy orgullosamente panista, soy orgullosamente mexicano y también orgullosamente respeto todas las formas de opinión de partidos diferentes al mío y de eventualmente aspirantes independientes. ¿Qué tanto espera Juan Carlos Romero Hicks, una persona con amplia trayectoria que para bien o para mal, para crítica o para aplauso, ahí está lo que ha hecho o ha dejado de hacer? ¿Qué espera para decidirse? Estamos trabajando en los tiempos inmediatos. Por ejemplo, en el Congreso mexicano tenemos temas anticorrupción, tenemos temas de procuración de justicia, temas educativos como lo que estamos viendo. Creo que hay tiempo para esto. La próxima cita más visible son las elecciones del 4 de junio. Y a partir de ahí en adelante se van a ir tomando definiciones. A partir del 4 de julio, entonces, podemos esperar una decisión de Juan Carlos Romero Hicks. De muchas personas. Creo que hay personas que en los diferentes partidos tienen sus aspiraciones y vamos viendo cómo se van generando y presentando las ocasiones. Para cerrar,
senador, usted puede verle a la cara al mexicano y decir, Juan Carlos Romero Hicks no tiene cola que le pisen, fue rector, fue gobernador, es senador. Yo no tengo cola que me pisen y tengo autoridad moral. Porque lo que les hace falta a muchos políticos es autoridad moral. Por eso Andrés Manuel ha tenido tanta respuesta de la gente humilde, que dice, yo tengo autoridad moral, porque nos guste o no, quiera usted o no, no se le ha encontrado nada. Es el más investigado y no se le ha encontrado nada. En ese sentido, Juan Carlos Romero Hicks puede verle la cara al mexicano y decir, a mí tampoco me van a encontrar nada. Y después de los 2 gobiernos tan criticables de Vicente Fox y de Felipe Calderón, ¿yo puedo ser una opción? Tengo la satisfacción de que en mi electorado inmediato en Guanajuato puedo caminar por las calles sin que haya un reclamo a mi honestidad y a mi forma patrimonial en la que he venido conduciendo mis tareas de carácter público. Tengo las manos limpias, tengo el corazón abierto y puedo tener la mirada para tener esa forma de conducta, de interacción con las personas a quienes representamos. Y deseo que como eso todos los políticos puedan poder hacerlo. Pues le agradezco mucho por su tiempo. Tengo que decirle a manera de crítica, qué necesidad de traer a López Dóriga como líder de opinión para este foro de Agenda Migrante. Es el colmo que traigan líderes de opinión cuando hay personas que estamos en el tema desde hace mucho tiempo, y no es reclamo para usted, pero caray. Déjeme explicarle la presencia de cada persona. Son lógicas diferentes. Tanto el periodista mencionado como otros desde México habían organizado una serie de eventos. Hay la coincidencia de parte nuestra. Hoy lo que tenemos que entender es que la pluralidad es una divisa, no un mal tolerado. Todos nos necesitamos unos a otros. No somos perfectos. Hay que hacer corrección mutua, hay que hacer autocrítica, hay que ser humildes y todos tenemos que trabajar. Don Juan Carlos Romero Hicks, gracias por estar en nuestros estudios y espero que regrese para algún día decir si se lanza o no por la grande. Independientemente de los proyectos, lo importante es estar cerca de la comunidad. Es un privilegio servir a los demás, sobre todo cuando sabemos que aquí las personas hacen un testimonio heroico, representan a México, hacen grandes contribuciones y grandes historias de vida. Que así se reconozca, pues, en nuestro México lindo y herido. Es el reto para todos nosotros. Nos vemos. Que tengan un gran día, un gran fin de semana. Vicente, gracias por recibirnos. Y nos vemos en este foro para poner nuestro granito de arena. Seguramente, y habrá muchas críticas, muchos cuestionamientos. Lo que nos interesa es que nos den detalles específicos de qué necesidades no están siendo atendidas, y si en algo podemos contribuir, será un privilegio hacerlo. Gracias, don Juan Carlos Romero Hicks. Gracias. Aquí en Sin Censura.